Bien, todo cirujano busca la satisfacción de su paciente para lograr, después de una cirugía, y para lograrlo, pues necesita una buena planificación de la misma. Es por eso que hoy hablaremos de algunas aplicaciones tecnológicas necesarias para la cirugía orbitaria, para que éstas logren ser exitosas. Y decidimos nombrar nuestra sesión general con el nombre de impresión 3D en la planificación de cirugía orbitaria. Los ponentes seremos los doctores Martín Tavera, el doctor Arturo Ponce y su servidora, la doctora Kaylin Calix, bajo la tutela de la doctora Abril Manríquez Guzmán, y como invitado especial tenemos al ingeniero Alberto Hernández. Bien, nuestra tutora, la doctora Abril, no sé por qué no sé. Nuestra tutora, la doctora Abril Manríquez Guzmán, estudió oftalmología general en el Centro Médico Nacional Siglo XXI. Consta con una alta especialidad en cirugía de órbita, párpado y vía lagrimal en el Hospital de la Ceguera, y actualmente es adscrita del servicio de oculoplástica de nuestro instituto. Nuestro invitado, el ingeniero Alberto Hernández, estudió arquitectura y diseño industrial en la Universidad Nacional Autónoma de México, experto en ingeniería biomecánica 3D, experto en el diseño y fabricación de implantes craniomaxilofaciales, con más de 200. El internet.
continuar. Nuestro invitado, el ingeniero Alberto Hernández, quien estudió Arquitectura y Diseño Industrial en la Universidad Nacional Autónoma de México, experto en Ingeniería Biomecánica 3D, experto en el diseño y la fabricación de implantes craniomaxilofaciales con más de 200 casos de implantes completados de manera exitosa. También alta experiencia en el desarrollo de guías quirúrgicas y modelos anatómicos para la planificación de cirugía en diferentes áreas de la medicina, como lo es la neurocirugía, la cirugía cardiovascular, hepatobiliar y traumatología, y experto en el diseño de equipo médico e instrumental quirúrgico. Sin más, les doy la palabra a mi compañero Martín Tavel. Muy bien. Bueno, vamos a dar una introducción, a hablar principalmente de la anatomía y las principales implicaciones y lo que más nos envuelve con respecto a todo el tema orbitario, principalmente tener en cuenta pues lo que nos trae acá y en lo que más nos vamos a enfocar, que es las principales variantes anatómicas, los principales hallazgos y frente a lo que nos vamos a enfrentar de la anatomía orbitaria, teniendo en cuenta sobre todo enfocándolo mucho a la parte del traumatismo. Después de esto vamos a hablar algo de dar una leve introducción de las impresiones en 3D, que es algo que no estamos muy familiarizados y esto es lo que venimos a traer el día de hoy. Entonces, pues primero vamos a hablar del desarrollo pues embrionario de la órbita que se da inicialmente en la tercera semana de gestación y esta inicia a partir de la tercera semana. Las paredes tienden a osificarse en la semana 7 y está en un 90-95% osificadas estas paredes hacia el nacimiento, digamos que teniendo en cuenta que no está del todo completa por el unión de las fisuras. Como particularidades de la órbita, es una forma piramidal, tiene cuatro paredes, una profundidad promedio de 45 milímetros, está formada por siete huesos aquí formados y pues muy importante hablar de las paredes, los huesos que la forman, el hueso de color amarillo, que es el frontal, que forma el techo orbitario, la pared lateral que está formada por el hueso cigomático, el ala mayor del esfenoides, el piso formado por el maxilar, ejemplificado con color naranja, el, la pared medial formada por el etmoidal, el hueso lagrimal y el palatino. Entonces, en cuanto a las generalidades, pues hablando de las cuatro paredes de la órbita, pues cada una de ellas tiene ciertas particularidades o digamos que está muy relacionada con diferentes tipos de trauma. Hablando inicialmente, les voy a hablar de las más frecuentes a la menos frecuente, iniciando por el suelo o el piso orbitario, en la que generalmente pues se da por la afectación del hueso fino que recubre el conducto infraorbitario, se dan aumentos de presión intraorbitaria. Básicamente esto pasa por desplazamientos del globo ocular que generan traumatismos a la parte inferior de la órbita por generalmente objetos de tamaño o diámetro mayor a 5 milímetros, que lo que hacen es transmitir este impacto en lugar de absorberlos. En cuanto a los síntomas de casi todas estas fracturas o afectaciones, pues pérdida de la agudeza visual, diplopia, equimosis, edema, algunos casos enfisema subcutáneo. Y hablando puntualmente del piso orbitario, pues en estos casos suele haber atrapamiento del recto inferior y es muy importante a la exploración de los pacientes, pues ver todo la anestesia del nervio infraorbitario, que recordemos que nos puede dar esa anestesia en el párpado inferior, en labio, nariz, encías, dientes, mejillas, y tener muy presente esta relación que tiene el piso orbitario directamente con el seno maxilar, que digamos que nos puede dar o lo podemos ver representado cuando vemos algún tipo de fractura con este famoso signo de lágrima que lo vemos en las imágenes, que puede ser generalmente la radiografía o la tomografía. En cuanto al suelo, digamos que nos solemos apoyar en casos de fracturas importantes, hablando, digamos, de un tratamiento en conjunto con cirujanos maxilofaciales. Ya hablando del techo orbitario, no es muy común que hayan fracturas de techo de órbita, se da generalmente por caídas o golpes directos en la parte superior del ojo. Obviamente, lo más común es que se presente edema y hematomas del párpado superior. Se da, como les digo, en traumas muy fuertes y es muy importante, digamos que analizar esto por las posibles fístulas del líquido cefalorraquídeo
por la relación directa de la órbita del cerebro. Esto es uno de los aspectos que más tenemos que tener en cuenta porque estas fugas de líquido cefalorraquídeo obviamente nos aumentan riesgo de meningitis y en estos casos la manera de poder ver eso, muchas veces hay pulsaciones del globo ocular dada por la pulsación del líquido cefalorraquídeo que se puede observar pues en la exploración de los pacientes. En cuanto al techo orbitario, la especialidad, o digamos que el conjunto lo hacemos con la especialidad que sería neurocirugía. La pared siguiente es la pared medial, que cuando presentamos fracturas de estas suele estar asociadas a fracturas de suelo orbitario, muy importante, o en estos casos la equimosis periorbitaria y el enfisema subcutáneo que suele observarse o es típicamente notorio cuando los pacientes suelen sonarse. En esta pared, digamos que lo más importante es las lesiones de las vías de la vía lagrimal, que como sabemos, digamos que es muy importante, por eso la imagen inferior, la relación de la vía lagrimal, porque puntualmente el hueso maxilar nos va a contribuir a la formación de dos terceras partes del conducto nasolagrimal, entonces generalmente los traumas o las afectaciones de la pared medial suelen afectar esta zona. En cuanto a la pared medial, el atrapamiento principal suele ser del recto medial, que nos puede generar, digamos que a la valoración del paciente, limitación para la abducción y aducción, y la especialidad o el conjunto que hacemos en este caso de fracturas de pared medial sería con el otorrino. La pared lateral, que suele ser la pared más resistente, que está pues formada por los huesos más resistentes, suele ser muy raro las fracturas de esta zona y generalmente cuando vemos fracturas de pared lateral, pues estamos frente a casos de traumas craneoencefálicos o ya cosas un poco más severas. En cuanto a las generalidades, otro de nuestros reparos anatómicos importantes que traemos el día de hoy, pues es el rebordo orbitario, que tenemos que diferenciarlo de las paredes orbitarias. El rebordo orbitario básicamente está formado, es muy importante hablar que está formado por tres huesos, que vienen siendo el frontal, el cigomático y el maxilar. En cuanto al rebordo orbitario, de sus funciones principales, pues nos va a proporcionar la protección básicamente al ojo, el globo ocular, y nos sirve para la protección contra, pues, contra los traumas, ¿no? De cada uno de ellos, pues digamos que hay cosas muy importantes. También nos sirve el anclaje, nos sirve como anclaje de los tendones carpales, la formación de la fosa lagrimal. El reborde superior suele ser muy importante para la protección del ojo y la protección de la luz UV, para los golpes, digamos que a la parte superior. También nos hablan que el rebordo orbitario superior suele ser muy importante en los casos de que muy rara vez vamos a observar cánceres de piel en el párpado superior por esta misma protección del reborde orbitario superior. El reborde lateral, su anatomía o digamos que su forma suele ser en una curva hacia posterior, que básicamente nos va a servir para la visión lateral. Y ya por último, el reborde inferior, que tiene también cierta configuración hacia posterior que nos va a permitir la protección también y para ver las actividades cercanas como la lectura. Importante de acá, pues saber que existen el rebordo orbitario, la formación, como les dije, por el frontal, cigomático y el hueso maxilar, y son reparos, digamos que muy importantes para ubicar fracturas orbitarias. Ya digamos que esto es lo que vamos a hablar en general de la parte de la anatomía. Ahora vamos a dar una leve introducción a todo el tema de las impresiones 3D. Lo primero, pues una definición básica y común de qué es una impresión 3D. Es un proceso en el que archivos de diseño tridimensional son generados pues, por una computadora para producir estructuras físicas de característica capa por capa. Son diseños digitales, suelen ser rápidos a la medida y en algunos casos económicos. Ya vamos a ver que esta es una de las principales dificultades a las que nos enfrentamos pues, en este caso. Las impresiones 3D, hablando ya netamente al área médica, su uso principal son para modelos educativos y planeaciones quirúrgicas. En 1998 se dio el primer modelo anatómico que se utilizó para una planificación de una reconstrucción craneofacial a partir de una tomografía computarizada. Y los usos en la oftalmología, digamos que comunes, son primero pues para educación, para ver todo el tema de la anatomía, planificaciones quirúrgicas. Suele usarse para modelos de investigación, para implantes, diagnóstico y se usó mucho la impresión 3D para estos elementos de protección ocular en época del COVID-19.
hablando de las aplicaciones en la oftalmología, digamos que eh, en el área en la que estamos, que es pues, de lo que estamos hablando de la oculoplástica, es el área o la subárea de la oftalmología que más suele utilizar este tipo de impresiones 3D, pero pues digamos que sí hay cierta literatura y casos que nos hablan puntualmente de los diferentes casos. Entonces, pues en cuanto a la córnea, básicamente se suelen usar para investigaciones in vitro y trasplantes in vitro, teniendo en cuenta pues la escasez de los injertos corneales. También suele utilizarse la bioimpresión. Todo esto básicamente pues para analizar y ver todos los injertos y toda la manera que se presenta toda la interacción celular. Sin embargo, el uso suele estar muy limitado o no suele estar, digamos que tan familiarizado y no lo podemos encontrar tanto porque en el caso de córnea, pues suelen haber dificultades en la impresión por la resistencia mecánica que esto nos puede dar. No es tan fácil conseguir la transparencia. Esto obviamente nos va a dificultar y nos va a dar afectaciones en cuanto a la óptica y lograr esta estructura multicapa de la córnea tampoco es algo tan sencillo. En cuanto al glaucoma, suelen haber o hay, digamos, que modelos 3D con válvulas que simulan la dinámica del humor acuoso, que básicamente nos muestran esta interacción de córnea e iris y los cambios en cuanto a la presión intraocular y el flujo pues, del humor acuoso. Sin embargo, en cuanto a las dificultades, hablan que no existen o no se ha logrado la impresión de estos poros, o digamos que no hay modelos que nos permitan impresionar de poros tan pequeños, que son de 10 micras, que nos pueden asemejar o similar pues la estructura de la malla trabecular. En cuanto a retina, básicamente se ha utilizado modelos educativos para visualización de fondo de ojo, bioimpresión de tejido retiniano, bandas maculares que se puede utilizar en pacientes con patologías maculares y representaciones impresas de tomografías de OCTs, básicamente para planeaciones quirúrgicas y para educación pues, del paciente prequirúrgico. Entonces, en cuanto a el tema que nos trae acá el día de hoy, digamos que para lo que más lo podemos usar es, digamos que teniendo en cuenta la anatomía y ver, pues que obviamente la anatomía varía entre cada paciente, eh, para lo cual el uso de estos tipos de modelos 3D nos puede prevenir muchas complicaciones muy comunes que ya hemos hablado de algunas de ellas, la meningitis, la fuga de líquido cefalorraquídeo y algunas veces las hemorragias intracraneales. Nos sirven estos casos pues porque nos puede mostrar cierta rigidez similar, nos ayuda a disminuir esa brecha que existe entre la variabilidad entre un paciente y otro, nos puede hacer prevenir y ver todos los riesgos relacionados en las cirugías. Se utilizan a partir de las dos imágenes más comunes que son la radiografía, la resonancia magnética, perdón, y los TAC. Y dentro de los obstáculos o dentro de lo que nos dificulta tener un 100% de uso de esto o que digamos que no sea tan familiarizado es la dificultad para lograr tejidos blandos y la impresión de los tejidos blandos, que esto pues digamos que no es tan fácil lograrlo en modelos 3D. Otras de las dificultades, obviamente, tiempo y sobre todo costos. Esto pues digamos que eleva muchos de los costos de los tratamientos y en algunas ocasiones, o digamos que lo que está escrito en la literatura es que las regulaciones de uso de este tipo de materiales no son tan fáciles o no es tan fácil lograr esto por el tipo de materiales que se utilizan. Y pues básicamente lo que nos trae a colación y el por qué decidimos tomar este tema es porque básicamente nos da una muy buena planeación quirúrgica. Se evidencian un uso exitoso mediante los modelos craneales impresos en 3D que los podemos utilizar para reparaciones de fractura. Y obviamente esto está escrito y está demostrado, que ya lo vamos a hablar más adelante, que nos suele disminuir tiempos quirúrgicos, nos suele prevenir algunas complicaciones muy importantes y obviamente esto nos ofrece mejores resultados posoperatorios al paciente. Todo esto, digamos que todo lo hacemos enfocado en la prevención de estas que son las principales complicaciones, que es la desalineación, el estrabismo, pérdida de sangre, la fatiga del material, que suele ser que el material suele ya no tener las mismas propiedades, y daño a estructuras adyacentes cuando ya nos enfrentamos a una anatomía y conocer muy bien previamente mediante impresiones 3D la anatomía de los pacientes. Tal, buenos días, yo soy el doctor Arturo Ponce y bueno, vamos a hablar ahora, ya después de esta introducción con mi compañero Martín, hablamos de un poquito de anatomía y de las aplicaciones principales
de esta tecnología, pues bueno, vamos a pasar a la parte ya más de la relación que tiene con la parte clínica, con la parte quirúrgica. Entonces vamos a hablar un poquito de esto, pero pues, para entrar en este tema, bueno, aquí pues como que lo más importante es que se queden, pues es como de en qué se va a aplicar nuestra tecnología. Pues bueno, básicamente va a ser para, las principales patologías van a ser para fractura, para la producción de implantes de 3D, la producción de prótesis, también para, la planeación quirúrgica y para también, pues, para simular procedimientos quirúrgicos también, y pues también para investigación pues, educación quirúrgica, ¿no? Entonces, bueno, aquí, nada más para entrar en el tema, hablando en la parte de las fracturas orbitarias, que es donde pues, hay mayor aplicación. Sabemos que, bueno, para el abordaje quirúrgico de las fracturas en la cara, podemos dividir los huesos en diferentes partes, que van a ser los huesos craneales, los huesos faciales, que van a ser los principales que se van a afectar, en este tipo de fracturas, y los huesos mandibulares, que realmente, pues, estos ahorita, pues, no son tanto de nuestro interés, ya que no tienen relación cinética, o sea que la energía que produzcan las fracturas de la mandíbula, pues, no va a estar tan relacionada con la órbita. Ya hablando propiamente de la órbita, lo que más nos va a interesar es principalmente, las fracturas de los huesos faciales, que van a ser los que se van a afectar principalmente. Y en el caso de los huesos frontales, de los huesos craneales, principalmente cuando se afecta el frontal, ya que esto pues, nos puede generar, neuropatía óptica secundaria a lesiones por cizallamiento, o sea, por la energía que se va a liberar y va a transcurrir por el techo de la órbita, va a llegar a lesionar hasta al nervio óptico, ¿no? Esas son las que más nos interesan. Ahorita vamos a hablar un poco más sobre esto. Bueno. Y para continuar hablando sobre las fracturas de la órbita, este, segundito. No, no se cambia. O sea, allá no se cambia. Listo. Ahí está. Ya se cambia. En internet. Bueno, para seguir hablando un poquito de este tema de las fracturas de la órbita, pues bueno, aquí importante, pues hablando de la parte clínica, hablando desde la órbita, lo más fuerte que va a tener, que se va a encargar de darle pues esta protección al contenido orbitario, va a ser la pared lateral y la pared superior, todas las más estructuras más duras, y las que van a ser pues más propensas a fracturarse o a lesionarse va a ser la pared medial y la pared inferior. ¿De acuerdo? Entonces, aquí es importante mencionar, hay diferentes tipos de fracturas que nos van a interesar, sobre todo en esta parte, van a ser las de blowout, también están las de blow-in. ¿Pero qué quiere decir esto? Las de blowout, que son las que van a generar pues, totalmente fracturas del piso y de la pared medial. Pero ahorita, ¿qué quiere decir? Que pues, va a ser una lesión que va a ser secundaria, no como tal al traumatismo directo, al reborde orbitario, sino más bien va a ser secundario a la fuerza que se va a generar en el contenido orbitario, que va a elevar la presión intraorbitaria y va a generar que pues esta energía rompa las estructuras, principalmente la que más va a ser la del axón orbitario. La axón de blow in, pues eso va a ser por lesión directa en el reborde orbitario, ¿no? También importante, como las paredes laterales superiores son las más fuertes, son huesos muy fuertes. Realmente lo más común es que si se llega a producir una fractura aquí va a ser en la región de las suturas donde está la unión de estos huesos. Realmente fracturas conminutas en esta parte pues va a ser difícil que se lleguen a presentar pues por la dureza de estos huesos. Y en el caso de la pared medial e inferior, pues, donde más se van a producir las fracturas, aquí sí es más propensa a que pasen fracturas conminutas debido a que son estructuras pues, que son más delicadas. ¿De acuerdo? Bueno, aquí las que más nos van a interesar ahorita para la aplicación de impresión 3D van a ser las fracturas por estallido, por las blowouts, también llamadas. Y bueno, como ya les comenté, pues es por elevación de la presión intraorbitaria. Aquí, lo principal que se puede fracturar es sobre todo el piso, como ya les había mencionado. ¿Y qué va a generar esto? Pues bueno, que haya protrusión del contenido orbitario, principalmente hacia el seno maxilar y el seno etmoidal. Aquí, bueno, ya mi compañero Martín nos habló un poco sobre las características clínicas que podemos encontrar. A modo de resumen, pues vamos a encontrar muchos datos, crepitancias, edema, equimosis, entre otras, pero las que más nos van a llamar la atención, que también van a ser criterios quirúrgicos, va a ser cuando haya algún estadismo restrictivo por apresuramiento principalmente
del recto inferior o del recto mediano, dependiendo en dónde se genera la fractura y dónde se atrape estas estructuras. Y el oftalmos, que va a ser pues también por protección del tejido orbitario pues hacia el seno, principalmente el muy grande. Ujú. Ok. Bueno, aquí, pues para ejemplificar estas lesiones que vamos a tener, aquí es muy importante, pues el estudio que más nos va a ayudar para eso, que también de hecho de aquí pues se van a sacar los modelos en 3D, va a ser la TAC, que es como pues el todo estándar, sobre todo cuando queremos analizar pues, las estructuras óseas, porque realmente para resonancia magnética se puede llegar a solicitar, pero pues ya en fracturas más específicas como las whiteout, road fracture, esas, pues esas son como que muy específicas, ¿no? Para eso, pero en general pues va a ser la TAC. Y bueno, aquí en la imagen del lado derecho tenemos pues una imagen de un ataque, en ventana donde podemos observar una fractura del piso de la órbita, de la órbita izquierda, donde se observa afectación del piso orbitario con, con protección del contorno orbitario hacia el seno etmoidal. Esto, pues, esta parte que puedo observar. Y como consecuencia, pues tenemos una foto clínica de este paciente donde se puede observar este estrabismo restrictivo que se está generando en el ojo izquierdo. De acuerdo aquí, pues, ¿dónde se va a generar el estrabismo? Pues bueno, va a ser dependiendo del área que se encuentre, pues, atrapada, ¿no? En la secundaria de la fractura. Y del lado izquierdo, pues, tenemos una foto también de una fractura un poco más compleja, donde está, también es una tomografía donde está comprometida tanto la pared lateral o la pared interior. Y por norma general, pues tienen oftalmos simplemente en la paciente. Aquí, pues, son, ya les había mencionado, son criterios para cirugía. Y, pues aquí importante que el oftalmo sea mayor a 2 centímetros. Bueno, aquí, pues a modo de ejemplo, les puse un estudio que se realizó, pues, para evaluar, qué tan conveniente era usar la impresión 3D para la resolución o el manejo, pues, de fracturas orbitarias. Y pues bueno, aquí básicamente se compararon dos grupos, un grupo que había sido pues tratado de forma pues convencional o tradicional, que pues es utilizando principalmente placas que se van moldeando durante la cirugía, pues, cuando se vaya requiriendo, contra un grupo en el cual se utilizó la impresión en 3D. Y pues realmente pues lo que se encontró pues es que sí, efectivamente pues fue mejor utilizar modelos 3D personalizados, ya que brindó mejor corrección del enoftalmo, permitió también tener una mayor restauración del volumen orbitario. La resolución de las complicaciones pues fue mejor en este grupo de pacientes. Y también algo muy importante, pues ayudó a reducir el tiempo quirúrgico. Inclusive, por ejemplo, más adelante que vamos a hablar de la reconstrucción en tumores, también, por ejemplo, son cirugías complicadas que pueden llegar a requerir varias intervenciones, pues también ayuda a que se hagan en un solo tiempo quirúrgico. Bueno, otra de las aplicaciones importantes que tiene, como les mencionaba, pues no hace para la generación de prótesis oculares, aquí principalmente en pacientes que han sido sometidos a evisceración, enucleación, exanteración, malformaciones congénitas como el plano congénito, y pues he encontrado que este tipo de prótesis pues permiten que haya una mejor simetría, comodidad y movilidad para el paciente, ya pues que se ajustan exactamente a las características anatómicas del paciente. Aquí también, pues para hablar sobre el tema, le puse otro artículo que me pareció bastante interesante. En este, pues fue un estudio retrospectivo donde se analizó el caso de algunos pacientes a los cuales se les fabricó un implante también personalizado para un 3D para corregir la migración de un implante que ya se había colocado anteriormente. Esto se genera principalmente cuando se utilizan materiales pesados o cuando no son materiales porosos, lo que hace que pueda llegar a haber migración. ¿De acuerdo? O sea, que se colocaron estos implantes en la fosa de la fisura arbitraria inferior, y pues se corrigió la migración de estos implantes y se les dio seguimiento durante 21 meses y pues se observó que no hubo migración nuevamente del implante, ni extrusión, ni nada. Entonces realmente pues fueron resultados muy buenos. Acá en las fotos clínicas que tenemos, del lado derecho son fotos prequirúrgicas y del lado izquierdo son fotos quirúrgicas. En la de esta arriba pues tenemos una foto donde se observa el paso de la visión primaria de la mirada. Se pueden observar del lado derecho superior, se observa que no está bien alineada la mirada, ya que debido a la migración del implante, o sea, la sola prótesis, el ojo derecho no está quedando alineada.
en la parte del medio, y bueno, del lado izquierdo, pues ya se observa después de la cirugía, que ya está más adelantada la prótesis, ya se ve mucho mejor, ¿no? Pues la parte del medio es una foto de la cavidad orbitaria, se puede ver pues que del lado derecho, que el cavidad orbitario pues está desplazado hacia la tercera temporal, y del lado izquierdo pues ya está reposicionado. Y en la parte inferior pues es también un ataque, donde se puede pues, observar muy claramente cómo está migrado este implante es una temporal, y del otro lado se observa pues, cómo ya está reposicionado y está tratada este por un lado del implante, ahí está sacando pues, la prótesis. ¿De acuerdo? Entonces, pues bueno, también se ha encontrado que pues, es una muy buena opción para corregir estas situaciones. También hablando sobre la planificación, ya nos habló un poco mi compañero Martín, pues bueno, aquí principalmente se va a utilizar en cirugías de resecciones tumorales, ya que pues, a veces hay lesiones que comprometen bastante las paredes orbitarias, y pues se tiene que planear qué tanto se va a resecar, pues en este caso de los que componen la órbita. También en una donde es más utilizada también es para planear abordajes quirúrgicos, las descompresiones orbitarias, que por ejemplo en el caso de la orbitopatía tiroidea. ¿De acuerdo? Y ahorita vamos a hablar un poquito de cada una de estas, a modo de resumen, para no dar tanto en el tema por el tiempo. Pero bueno, la retinopatía tiroidea, pues ya sabemos que, pues básicamente va a ser una condición que puede generar daño en el nervio óptico secundario, a un incremento del volumen intraorbitario, pues por incremento de los componentes orbitarios, principalmente de los músculos. Y bueno, la finalidad del tratamiento, cuando no responde al tratamiento, pues mencionar que es que a base de esteroides prácticamente, pues bueno, va a ser la descompresión orbitaria que va a tener como fin, pues disminución de la presión intraorbitaria y que pues, se deje de generar daño. Entonces, aquí, pues bueno, les puse otro artículo que me pareció interesante, donde aquí lo que se hizo básicamente, pues evaluó las tres técnicas quirúrgicas más utilizadas para la descompresión intraorbitaria. Y pues básicamente lo que se hizo fue que de los pacientes que se iban a someter a este procedimiento, pues se imprimieron varios modelos en 3D del cráneo de estos pacientes y se practicaron estos diferentes abordajes. Entonces, también, aparte de estar planeando cómo se va a llevar a cabo la cirugía, también se estudió, que era sobre todo el propósito del estudio, pues, cuál era la mejor, tomando en cuenta cuál proporcionaba mayor grado de disminución de la presión, pues menor presión, lo cual pues genera daño en el nervio, y se lleva a la conclusión de que la descompresión intermedia pues es la que debe ser más adecuada para este procedimiento, ya que pues proporcionó el mayor grado de descompresión y pues fue como que la más bondadosa con el nervio óptico a la hora de la cirugía. Aquí un resumen de las técnicas que se valoraron, son las más utilizadas, que es el abordaje medial, la medial y la balanceada. Y pues bueno, aquí se encontró que más la descompresión, pues fue la medial, la que ejerció menos presión a la hora de la cirugía. Aquí también hablando sobre tumores orbitales, pues no vamos a entrar tanto en el tema, ya que pues puede ser una clase solita de varios horas. Pero bueno, en modo de resumen, pues bueno, hay diferentes tipos de tumores o de neoplasias intraorbitarias que pueden ser tanto benignas como malignas, que pueden ser de hemangiomas, linfomas, carcinomas, entre otros. Y pues bueno, estos van a comprometer en mayor o menor grado pues las estructuras de la órbita, ¿de acuerdo? Y pues bueno, aquí es muy importante pues sí esta parte de la impresión 3D tanto para el planeamiento de la cirugía, ya que pues, muchas veces la anatomía, la vasculatura y la inervación de la órbita pues va a estar comprometida por estas lesiones y nos va a ayudar a pues, planear un mayor abordaje y saber qué tanto se va a resecar, ¿no? Sí, también pues a la hora de fabricar los implantes que se van a colocar para la hora de la cirugía reconstructiva. Entonces, aquí les puse otro artículo también, donde podemos pues, ejemplificar esto. Aquí, pues básicamente también se analizó una serie de casos donde se utilizó la impresión de implantes 3D personalizados para la construcción posterior a la resección tumoral. Aquí, en este caso específico, de meningiomas fenorbitarios que comprometían, pues, de manera importante las paredes de la órbita.
¿de acuerdo? Y aquí, pues bueno, también se evaluó el tipo de material que se utilizó y todo. Aquí, pues, pues para mencionar algunos de los materiales que se usan pues, de manera convencional, pues, sobre todo antes era este abordaje se realizaba con injertos autólogos que pueden ser tomados de la cresta ilíaca o de las costillas, mallas de titanio, PMMA, entre otros, ¿no? Y pues bueno, aquí pues obviamente pues se encontró que también reducía el tiempo quirúrgico, había mejores resultados funcionales, estéticos, eso ayudaba a planear de mejor manera la cirugía. Aquí pues también es uno de los casos que se analizan en el artículo, pues un caso de un paciente, un caso real. En la parte superior tenemos las imágenes prequirúrgicas. Tenemos en la parte superior una TAC, corte axial y coronal, está de aquí, que podemos observar la segunda. Entonces, también aparece una resonancia magnética, delante uno. Y pues bueno, ahí podemos observar también la axial y coronal y podemos observar, pues bueno, el compromiso de la órbita, esta lesión, que podemos observar en la órbita izquierda, que está comprometiendo principalmente la pared lateral y también la pared superior de la órbita. Y pues bueno, sí hay remodelación tumoral, es una lesión importante. Y en la parte del medio podemos observar pues, el modelo 3D que se realizó previo a la cirugía. La parte que está en rojo es la parte que se delimitó donde estaba pues, el tumor, afectando esta parte de la órbita. Y era tanto la parte que se iba a resecar como la parte donde se iba a generar el implante para colocarlo ahí, ¿no? Del lado izquierdo, pues podemos observar ya una foto que se tomó durante la cirugía. Y podemos observar pues cómo ya se resecó ahí la lesión y se colocó el implante. Y las de abajo también pues es una resonancia magnética. Los mismos cortes que ya mencionamos. Y ahí pues se puede observar, de hecho pues fue un seguimiento a varios años, se tomaron 3 años después estas imágenes y lo que se observó pues bueno fue que hubo una resección completa de los tumores, les digo del tumor, de la lesión, no hubo pues extrusión del implante, no migró, no se movió, realmente quedó muy bien colocada el implante y pues también ya no hubo recidiva tumoral. Entonces esto habla pues de que es una técnica pues bastante buena, ayuda, principalmente pues ayuda a reducir los tiempos quirúrgicos. Entonces los pacientes que se analizaron, como les comentaba, pueden ser casos que como son reconstrucciones complejas, pueden ser de uno, dos o tres intervenciones. En este caso pues se redujeron a una sola intervención y le fue muy bien a los pacientes. Entonces bueno, pues estas son como las principales aplicaciones que hay y pues espero que haya quedado claro. Bien, la planificación con impresión 3D en la cirugía orbitaria no es más que convertir imágenes que tenemos de manera bidimensional a imágenes tridimensionales para posteriormente poderlas imprimir y tener en físico un esquema bastante cercano a la estructura ósea del paciente. Y esta parte, la parte de la impresión, cada vez se vuelve un poquito más fácil gracias a las impresoras que están saliendo constantemente, que cada vez son más precisas, más exactas, de repente un poco más potentes y en algunas ocasiones hasta pueden llegar a ser más baratas. Pero creo que la parte más difícil en sí es la segmentación, o sea, es decir, colocar estas imágenes de tag y poder hacer el modelo tridimensional en el programa o en el sistema software de elección para poder tener un esquema del defecto lo más preciso posible. Y dentro de estos programas tenemos pues estos tres que menciono aquí. Todos estos nos ofrecen un demo gratuito, por decirlo así, pero también nos ofrecen una parte que es de paga. Esta derivación de paga nos ofrece como herramientas un poco más sofisticadas y hace que al final el prototipo que la impresora 3D nos dé sea más exacto y estéticamente más bonito. Aquí les muestro un video de una reconstrucción con una malla premoldeada ya en un modelo 3D. Se trata de una fractura orbitaria, un paciente pues que sufrió una caída nuevamente y una fractura de piso de la órbita y de la medial
que hace que ciertamente va un poco atrasado, pero se logra ver en el video que hay algo de se inicia el abordaje quirúrgico con la colocación con alguno de estos programas que anteriormente les mostré y se coloca pues una sutura de tracción en el borde palpebral inferior. Está un poco lento el video, pero bueno, voy a intentar explicárselos así. Se hace en el área cantal lateral una incisión para poder separar la piel, solamente la piel, dejando o respetando la región preseptal del orbicular. Y luego se hace también, se reseca el septum para poder llegar al... como- Una vez llegando al reborde orbitario, también se seca el periósteo, se empieza a utilizar como a liberar el tejido que se encuentra atrapado en el área de la fractura. En este caso, pues fue un poco complejo poder retirarlo, pues porque se trata de una fractura ya de larga data que generó pues un proceso de osificación en el área de la fractura y este fue el modelo que se utilizó. Se imprimió, se hizo un modelo a través o utilizando la TAC del paciente, recordando pues que como tenía ya un proceso de osificación en la órbita, ya había una deformidad significativa en la cavidad orbitaria que hacía o limitaba que el paciente solo a través que el médico, perdón, solo a través de la TAC pudiera magnificar o poder generar las dimensiones de la lesión y poder seleccionar de manera más exacta el tamaño de la placa y por eso se decidió utilizar el modelo 3D que reconstruyó todo el área de la fractura y a través de esta reconstrucción, pues el médico tuvo la oportunidad de medir diferentes tamaños de placa o de malla para poder decidir cuál es la más adecuada o cuál cumplía con las dimensiones del defecto. Posteriormente, se fija al hueso y se cierra con Vicrin. Esta es la reconstrucción del LATAC en un modelo tridimensional, era virtual, antes de la cirugía y esta ya es después de la cirugía donde observamos que la placa se encuentra en la posición que cubre la totalidad del defecto, que era tanto del piso como de la pared medial. Pero también podemos hacer uso de estos programas sin necesidad de hacer una impresión como tal. O sea, el mismo programa o alguno de los programas nos permiten pues hacer el modelo nada más de manera virtual y poder ingresar las diferentes mallas de las que dispone el médico y de manera virtual medir estas mallas en el programa, como se hizo en el caso de esta femenina de 43 años que tuvo un traumatismo facial de 3 meses de evolución, una agudeza visual de 20/30, diplopia y no tenía limitaciones de la movilidad ocular. Pero en la imagen se logra ver ciertos enoftalmos en el lado izquierdo. La TAC también nos reporta una fractura bastante amplia, tanto del piso como de la pared medial, con algo de atrapamiento o espaciamiento del tejido originario, o haciendo más tarde. Vemos también el incumplimiento en otra de los cortes de la fractura bastante amplia y que se extiende hasta la parte posterior. Y también observamos que el volumen de la órbita está aumentado en más de un 10%. Todos estos son criterios importantes para indicar cirugía. Esta fue la reconstrucción que se hizo a través de este programa. Lo que hizo el programa como tal, debido a que la órbita ya había perdido la morfología o la anatomía o la estructura, entonces, porque ya llevaba bastante tiempo de haberse
de haberse generado y aparte pues era una fractura bastante amplia. Lo que hizo el programa fue tomar y reconstruir la órbita dañada, que en este caso era la izquierda, tomando como referencia las dimensiones de la órbita sana o la órbita derecha. Todos estos modelos de malla que se observan aquí fueron modelos previamente introducidos por el médico, modelos de los cuales el médico disponía para que virtualmente el programa pudiera como probar cada uno de estas mallas con sus diferentes tamaños para poder pues determinar cuáles eran las mallas a utilizarse. En este caso se utilizaron dos, una más pequeña para la pared medial y una un poco más grande para la pared, para el piso. Y estos fueron los resultados que al final se obtuvieron después de la cirugía, donde observamos que no solo disminuyeron los síntomas del paciente, sino que los resultados estéticos también fueron bastante favorables. En cuanto a las ventajas de estas técnicas o de utilizar pues, estas herramientas, la planificación preoperatoria nos da una efectividad del 90% postquirúrgica. El poder, como médico, poder identificar dónde se encuentra la lesión, cuáles son las dimensiones de esta lesión, también nos ayuda a prever que durante la cirugía se pueden presentar algunas complicaciones. También la personalización de los implantes, puede saber pues, específicamente el tamaño de la dimensión del defecto, lo cual puede llegar a reducir incluso el tiempo quirúrgico. Al reducir el tiempo quirúrgico, no tener que estar probando o perder, por decirlo así, tiempo en probar en diferentes mallas, sino que previo a la cirugía ya tener establecido cuál es la malla que se va a utilizar y cuál va a ser el abordaje. Y además de esto, pues reducir el tiempo de exposición del paciente a la anestesia general también reduce varias complicaciones intraoperatorias. Esto nos va a dar también mejoras en los resultados estéticos debido a la personalización de cada uno de estas placas o mallas y el aumento de la precisión quirúrgica. Y dentro de las desventajas que ya mi compañero Martín había mencionado anteriormente, los altos costos, realmente ninguna de estas tecnologías las tenemos como de acceso en los hospitales públicos y los médicos que quieren hacer uso de esas tecnologías pues tendrían que o requiere un costo extra para el equipamiento de la utilización de estas tecnologías. Tiempo de diseño y de producción. Esto es bastante importante cuando nos enfrentamos a una fractura que debe ser, a una neoplasia con invasión ósea que debe ser intervenida de manera inmediata, pues esto requiere un tiempo extra en la planificación de la cirugía. La dependencia tecnológica, esto si realmente nosotros queremos hacerlo, pero pues ya existen profesionales encargados de llevar a cabo toda esta planificación. La regulación y validación y regulación clínica limitada, como son aplicaciones tecnológicas relativamente nuevas, realmente sus efectos a largo plazo todavía no proyectan una evidencia, por decirlo así, fuerte que nos pueda pues prever de estas alteraciones a largo plazo que puede presentar el utilizar estas tecnologías. Y la dificultad de reproducir a tejidos blandos, si esta sí se considera una desventaja verdaderamente importante, porque pues en sí la reconstrucción se hace más que todos los tejidos óseos, que al final de cuentas son los que se ven con mayor nitidez en un TAC. Pero, por ejemplo, el tejido orbitario, el globo ocular como tal, o los músculos, la impresión 3D no es capaz de reproducirla con exactitud. Bien, vamos a cederle la palabra al doctor Cristian Pérez, neurocirujano, quien también es nuestro tutor de neurooftalmo y junto al ingeniero Hernández nos mostrará cómo la ingeniería y el diseño de precisión se aplica directamente en la planificación y reconstrucción de una cranioplastía que involucra la zona orbitaria. Ujú.
Esto. Sí, al papel. Ya está. Sí, sí. Ah, pero quiere conectarlo. Ah, sí, sí, sí. Hola, muy buenos días. Voy a compartir mi pantalla. No sé si me puedan dar oportunidad de compartir. Ahorita. Ok, creo que ya quedamos. Ahí pueden verlo, ¿verdad? Sí. Perfecto. ¿También me escuchan en los que están por allá? Ok. Bueno, no quiero ser tan repetitivo en muchas cosas y también pues quisiera dar algunos puntos o hacer algunas anotaciones puntuales, ¿no? Antes que todo, bueno, para quienes me conocen y para los que no también, soy el doctor Cristian Alberto Pérez Carrillo, soy neurocirujano, tengo una alta especialidad en cirugía de base de cráneo y endoneurocirugía. Hay varias anotaciones que me gustaría hacer con respecto a lo que se ha venido hablando. Bien lo han dicho y hay unos puntos bien claves que quiero ahondar. Técnicamente, el uso de la tecnología actual no está ajena a nosotros, es algo que cada vez va siendo más factible poderlo utilizar en el día con día. Esto, pues lógicamente, cuando es novedad, pues es muy caro y conforme van pasando pues, los años, va pasando mejora de tecnología o que la tecnología se vuelve cada vez más asequible para todos, vuelve cada vez, bueno, que empieza a ser más barato, los costos pueden ser menos. Y comentábamos que en instituciones públicas es complejo tener este tipo de cosas. Sí, pero ya se está haciendo y mucho con gestiones, muchas gestiones administrativas, incluso muchos de los casos se pueden lograr mediante, obviamente que con la participación de las autoridades para poder llevar a cabo algo que beneficie al paciente y que al final de cuentas termina siendo más barato, porque también lo comentó Arturo. Este tipo de tecnologías mejora en el sentido de reducción de tiempos quirúrgicos. Y en este caso, en un solo tiempo quirúrgico, como los vamos a presentar, pudimos realizar una planeación quirúrgica y una reconstrucción orbitocraneal, lo cual es sumamente importante en términos de costos al final de toda la hospitalización. Ahora bien, vamos a presentar un caso clínico. Voy a irme un poco rápido para poder darle tiempo a Alberto en las cuestiones más importantes y más interesantes, honestamente. Bien, entonces tenemos a una paciente femenina de 43 años. Ella tiene antecedentes clínicos, un hipotiroidismo controlado, así también 2 cesáreas y en su ojo, aquí, bueno, esto es en su ojo izquierdo, ella tenía también una antecedente de un golpe en el ojo cuando ella tenía 17 años, terminaron haciéndole enucleación y colocación de prótesis. Y con el tiempo empezó a notar ella una alteración en cuanto a la alteración, o más bien en la morfología facial, ¿no? Empezaba a notar que el ojito se le salía, una proptosis, también notaba un aumento de volumen en la región temporal. Esta es un estudio, su primer estudio es un estudio de tomografía. En la tomografía, como bien pueden ver, quise decir derecho, la enucleación fue derecho. Como bien pueden ver en la parte ósea un aumento en el volumen en cuanto, sobre todo a la pared lateral de la órbita. Quiero que se preste atención en estas partes. Bueno, aquí tenemos el seno maxilar a este nivel. Tenemos el globo ocular del lado izquierdo, bueno, la prótesis del lado derecho. Bien pueden ver cómo esto desplaza la pared lateral de la órbita, como lo tenemos, sí se alcanza a ver en el cursor, ¿verdad? Ok. Bien pueden ver cómo en la pared lateral de la órbita se encuentra un agrandamiento, lo comparamos con el otro lado. Asimismo, en la escama del temporal. Rápidamente vemos esta otra reconstrucción.
como bien pueden ver, también involucra el techo orbitario, así como el rim orbitario, como bien lo ven. Y todos los contenidos orbitarios se encuentran pues disminuidos en cuanto a su volumen o capacidad. Esta tomografía, no vamos a andar demasiado en ella, esta es la parte sagital. ¿Ok? Ahí quiero que se muestre pues la cuestión del rim orbitario. En la resonancia magnética tenemos un T1 contrastado en donde podemos ver pues lo que se ve negro, que es hueso, y también tenemos una reacción de las meninges adyacentes, aquí lo pueden ver. Entonces es muy compatible con un meningioma intraóseo. Es una enfermedad localizada. Y bueno, estas otras secuencias, únicamente para que, esta la puse únicamente para que vean el contenido orbitario, ¿no? Cómo se disminuye el volumen orbitario. Si bien, en cuanto a esta paciente, se tuvo que preparar, este paso lo vamos a hablar junto con Alberto, pero bueno, vamos a hablar de la cuestión médica. Estamos viendo a la paciente en una posición de cúbito dorsal. Tenemos a la paciente con una fijación en un cabezal de Mayfield con un ángulo de 30 grados y la planeación quirúrgica ya se había hecho y como bien pueden ver, la incisión es una incisión específica. Vamos dándole un tamaño de una Yazargil un poco modificada, pero bien pueden ver en la parte de adelante cómo nos permite pues hacer una retracción, nos va a permitir hacer una retracción completa del colgajo, permitiendo también, buscando que la paciente no tenga un corte de cabello muy grande también para tener una especie de resultado estético favorable. Ahora bien, en cuanto a la cuestión quirúrgica, esta no es de su cirugía, lamentablemente en la cirugía solo empezaron a tomar fotos hasta este punto, pero como bien pueden ver, esto es una reconstrucción o una parte de lo que se vio en la cirugía, ¿no? Este es del lado izquierdo, este es del lado derecho. En la parte izquierda, como bien pueden ver, aquí tenemos el colgajo cutáneo, se repliega el colgajo cutáneo, se hace una disección interfacial para poder bajar el músculo temporal, como bien lo pueden ver. Entonces el colgajo va para acá, el músculo va para acá y nos permite ver todo, ¿no? Básicamente el rim orbitario, la pared lateral, la parte lateral y la parte anterior. Este es el músculo y todo aquí encontraríamos la lesión. Pueden ver entre los que tienen ya el modelo anatómico, es el modelo anatómico real de la cirugía. Es básicamente lo que se tiene en el tumor, es como se encontró durante la cirugía, es como tal cual lo pudimos ver. Ahora bien, en la cirugía quiero que se note algo, esto ya es del lado derecho, estos serían, ¿se acuerdan cómo estaba, no? La cabeza girada hacia la izquierda. Esto que pueden ver aquí, y para los que nos estén viendo por Zoom, esto que ven aquí, bien pueden ver es el contenido orbitario. Aquí lo que se hace es una resección o una craniotomía órbito-terional. Esto es lo que se logra hacer. Para poder lograr esto, ya nos va a decir Alberto, tuvimos una guía de corte para poder hacer exactamente como queríamos hacerlo. Entonces, bueno. Y esta es la parte final, en donde... Parece que no se cambió. Esta es la parte ya final, ¿no? En donde pudimos obtener un resultado bastante favorable. Solo se fijan con placas para poder lograr el resultado estético posible. Y pues la reconstrucción también del músculo, porque esta parte del músculo es bien importante para no hacer que la paciente tuviera un defecto estético. Muchas veces dicen, con un hoyito. Ese defecto del hoyito que dicen los pacientes que se operan de ciertas cirugías craneales es por la atrofia del músculo. Entonces es bien importante, junto con Alberto, incluso cuando lo estábamos planeando, hablábamos de aumentarle un poco de volumen a esta zona, precisamente para evitar el efecto de pérdida de volumen. Esto, bueno, solamente para demostrar rapidísimamente le voy a poner el ejemplo de lo que se hace, ¿no? Lo que hacemos en cirugía, esta es otra cirugía, pero es básicamente lo que se hizo en esta. El fresado, que es bien importante, llegando hasta la órbita, básicamente. Aquí lo pueden ver. Aquí ya no voy a ahondar. Lo que sí quiero que vean es esta parte, ¿no? Que se llega a través de la parte craneal a la órbita. Entonces, es importante en nuestro caso, nosotros también hicimos una craniotomía o osteotomías en la porción del rim orbitario. Ahora bien, estas son imágenes post-operatorias, son imágenes muy, muy tempranas.
en lo que podemos ver cómo aumenta el volumen orbitario, ¿no? Y estas son reacciones, lógicamente existe cierta inflamación y bien cómo pueden ver la placa, ¿no? También faltó un poquito hablar sobre los materiales que se utilizan en este tipo de prótesis. También eso va a encarecer o a mejorar costos. Pero bueno, básicamente no hay material perfecto, ¿no? Hablábamos de materiales autólogos. ¿Por qué no le ponemos el mismo cráneo? Bueno, se infectan mucho. Lo ideal también serían bancos óseos. Bueno, eso también es difícil encontrarlo en nuestro país. Sí los existen, pero probablemente no en todos los lugares. Entonces, diferentes materiales como PIC, polímeros o plásticos biocompatibles son muy, muy buenos en este tipo de situaciones. Y bueno, solamente una imagen, la paciente, esto fue básicamente a 4 semanas de su cirugía. Ella tenía alteración, como ya lo decíamos, ¿no? De esta parte, pero la paciente quedó muy contenta con el resultado estético. Y no cabría más que presentar a ingeniero Alberto Daniel Hernández. Él es especialista en ingeniería biomédica 3D, segmentación quirúrgica y diseño industrial de dispositivos médicos. Me gustaría hacerle la mención especial de que, bueno, él en todo momento durante este caso estuvo al pendiente, incluso nos juntábamos incluso en un Starbucks para empezar a planear la cirugía. Él siempre ha estado muy pendiente y es bien importante rodearse de personas que tengan la capacidad de poder, bueno, en su talento, pues aprovecharlo para poder resolver de este tipo de problemas. ¿Pueden compartir la pantalla? Voy a dejar de compartir. De acuerdo. Alberto, te tenemos. Perfecto. Si me pueden ayudar. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Me escuchan? Hola, hola. Sí, te escuchamos. Sí, perfecto. Esperamos nada más a que se comparta la presentación. Perfectísimo. Hola, pues como ya comentó, ¿qué tal? Buen día. Yo soy Alberto Ortega, soy diseñador industrial. Llevo ya alrededor de 8 años más o menos en el tema de la impresión 3D y 5 años haciendo todo lo que comentaba, ¿no? Dispositivos médicos, en este caso modelos anatómicos, implantes craniomaxilofaciales, toda la parte de la neurocirugía, perdón, enfocada en la impresión 3D y en la ingeniería. Y bueno, para empezar, como ya se comentó anteriormente en la sesión, justamente aquí el tema de por qué se hizo este proyecto, de por qué se llegó a un resultado tan bueno y tan favorable junto con el doctor Cristian, fue el hecho de que teníamos aquí pues el problema, ¿no? El problema era justamente planear esta cirugía, esta reconstrucción, tomando en cuenta que habría que retirar hueso. Eh, ¿Qué pasa? Que actualmente, pues, los métodos que se utilizan terminan siendo ya algo viejos, ¿no? El hecho de usar ya una tomografía 2D, el visualizador quizás no ayuda demasiado para el tema de tener como una noción mejor del modelo, en este caso, pues, del paciente, o en este caso, pues, de toda la órbita, de toda la parte del hueso, de todos los tejidos. Siguiente, por favor. Gracias. Y bueno, justamente como se comentaba, ¿no? ¿Cuáles son las limitaciones que se presentan cuando se hace una planificación 2D?
justamente pues la imagen del ATAC son imágenes 2D, realmente aquí no tenemos ni siquiera volumen, no tenemos colores, no tenemos nada que nos pueda ayudar para entender la geometría, ¿no? Entonces justamente tenemos dificultad para definir los márgenes de los tumores, a veces no se sabe si es tumor o hueso. Si se puede bien comparar con la parte contralateral, que en su dado caso, y aquí en el video que presentó el doctor, pues es muy notorio, ¿no? Como en la parte del lado derecho se tiene ahí este exceso de hueso, este tema del tumor de hueso. Eh, en algunas situaciones, pues es complicado porque no sabemos hasta dónde puede llegar, ¿no? Qué parte de la órbita está tocando, hasta dónde la parte del hueso temporal, no se sabe muy bien hasta dónde está llegando esta malformación. Entonces, de ahí pues, viene la parte de las necesidades, ¿no? Entonces, ¿cuál es la necesidad? Necesitamos un modelo 3D, necesitamos una planeación, teniendo ya sea modelados digitales, como lo comentaba la doctora, o incluso ya la impresión 3D del modelo físico, ¿no? Que por ahí lo tienen ustedes y lo están revisando. Entonces, pues con esto justamente lo que se comentaba, ¿no? La planeación así ayuda a la visualización completa. Antes de una intervención, el médico va un poco más preparado y reduce el tiempo de operatorio, y también reduce muchas complicaciones en el paciente, específicamente en estos casos que son muy complicados. Siguiente, por favor. Gracias. Voy un poquito más rápido. Aquí hablaron un poquito de la parte de la segmentación y sí, realmente, como se comentaba, es la parte más importante, yo diría. ¿Por qué? Porque esto nos va a dar la base de nuestra planeación y de todos nuestros modelos que tengamos posteriormente. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se tiene una tomografía, lo importante es, una vez que se tienen ya los estudios de las imágenes, como bien lo comentaba la doctora, es agregarlo a uno de esos programas que se dedican a traducir la imagen, pasarla a un modelo 3D en donde se pueda manipular ya en cualquier programa de edición de modelado. Qué importante es el hecho de que un ATAC sea con buena calidad y no. Muy, muy importante. Realmente aquí, si tenemos un ATAC con pocos cortes, el resultado no va a ser el mejor. Realmente nada más va a ser un resultado ahí muy visual. No vamos a tener esa exactitud. Entonces, para este paso se necesitan vaya, que la tomografía o la resonancia en cuestión tengan pues al menos 1 milímetro, digamos, entre cada corte, ¿no? Y de separación y de grosor en cada imagen. Entonces, aproximadamente, pues depende ahí de qué tanto abarque la tomografía, pero estamos hablando de al menos 200 300 cortes e imágenes para que se pueda generar un mejor modelado 3D. Luego viene pues la parte técnica, ¿no? Todo esto parte de que es pues el trabajo de la segmentación, en donde, como bien se comentaba, se debe de conocer pues la base de la anatomía en cuanto al hueso, en cuanto al tejido blando, algunas partes ahí específicas que llegaran a comprometer el tema de la planeación y en este caso el tema de la impresión 3D o de lo que se quiere realizar, ¿no? Con estos modelos. Y bueno, también la parte de definición de márgenes, ¿no? Hasta dónde queremos llegar, si queremos segmentar nada más hueso. Algunas partes pues ya no nos sirven quizás, entonces pues podemos omitir la parte de la bóveda craneal, quizás la mandíbula. Aquí depende mucho ya del doctor, como lo comenta el doctor Cristian, el diseñador, el ingeniero tiene que estar muy de la mano con el médico, tiene que estar constantemente en comunicación para no hacer trabajo de más y también pues no hacer algo que no se esté solicitando, ¿no? Entonces, en este caso, pues se define bien todos los modelos, todas las secciones anatómicas. En algunos casos, en este caso, pues nada más fue hueso, en otros casos incluso se segmenta todo el globo ocular, se segmentan ahí algunos conductos importantes para entender aprender, digamos, entender qué zonas van a ser más comprometidas en la cirugía y si las tenemos visualmente en un modelado 3D o en un modelado al menos virtual, pues va a ser un poquito más fácil para el médico y va a ser un poco más tranquilo para el tema del abordaje. Siguiente, por favor. Gracias.
Ya se platicó un poquito aquí de la impresión 3D. Yo voy a tratar nada más de profundizar en el tema de los procesos, en el tema ya del día a día, ¿no? Como les comentaba, yo ya llevo 8 años trabajando casi todos los días, hago impresión 3D. Entonces, el proceso de cómo se piensa a veces es muy distinto al de cómo se está trabajando, ¿no? En este caso, los modelos físicos o los modelos digitales que normalmente se imprimen, deben de tener una cierta preparación. No cualquier modelo puede imprimirse siempre y cuando debe tener ciertas características, ¿no? No podemos imprimir incluso paredes muy delgadas porque pues no hay máquina alguna que pueda imprimir paredes muy delgadas, ¿no? Por ejemplo. Entonces aquí el tema es entender un poquito cómo son los procesos de impresión 3D, que existen varios, ahorita los voy a platicar de una manera muy breve, pero bueno, es conocer cómo funciona la impresión 3D para saber qué tipo de modelo o cómo tengo que hacer yo mi modelo 3D virtual para poder mandarlo a imprimir. Eso es lo que se llama la preparación de la malla, ¿no? Se prepara la malla, se hacen algunos cortes. Si hay partes que no se necesitan realmente, se recomienda omitirlas, o sea, si no nos van a servir, pues mejor quitarlas. Luego viene la parte de los materiales y es aquí donde se platicó ya mucho. Como bien se comenta, hay muchos materiales ahorita actualmente y van saliendo cada vez más y cada vez más y eventualmente va a haber muchos más materiales. Aquí el tema más importante es qué tipo de materiales nos interesan a nosotros, ¿no? En este campo. Lo más importante aquí puede ser, más que el uso del material, es también para qué van a ser usados, ¿no? Si el prototipo va a tener que ser practicado para un fresado, para manipulación en la práctica, vaya, en la parte de la cirugía, en el pre. Entonces sí necesitamos materiales un poquito más resistentes, materiales de resina. Pueden ser resina, pueden ser resina ABS. Hay infinidad de materiales, ¿no? No quisiera profundizar, pero me gustaría que entendieran que existen diferentes procesos y materiales para depender del uso, ¿no? ¿Por qué? Porque puede haber prototipos muy económicos, que son estas impresiones que todos ya conocemos quizás, que es el típico gusano de seda, el filamento que va saliendo en hilito. Ese podemos hacer modelos grandes quizás, pero realmente no tienen funciones mecánicas. Si quisiéramos aplicarles calor, si quisiéramos aplicarles alguna otra intervención mecánica, realmente el material no va a aguantar. Entonces, estos materiales son más bien como para un uso visual. ¿Para qué? Para entender cómo está la geometría, cómo está el paciente, cómo está el hueso o el tejido en este caso, y, y poder abordar de una mejor forma, ¿no? De una manera más exitosa la cirugía. Y después, pues viene con el tema de la impresión, ¿no? Como les comentaba, hay varios procesos de impresión. Los más comunes podríamos decir que son el filamento y la resina. En este caso, yo siento, y por los años que llevo de experiencia, que lo que más se usa en la parte médica es resina. ¿Por qué? Porque la resina tiene mucha mejor calidad que un filamento. Te puede dar incluso hasta una calidad, altura de capa de 50 micras, que realmente es, pues, ni siquiera es un cabello de humano, ¿no? Es más delgado que un cabello. Y al hecho de que se use un líquido, que es resina líquida fotopolimérica, en lugar del plástico, que es el termoplástico, que se va derritiendo poco a poco, pues ayuda bastante para la generación de modelos complejos. Y después de que ya se generan estos modelos, ya sea por la parte de resina, por el medio de fabricación que se requiera en este caso, depende del prototipo y como les comentaba, depende del uso, se viene a la validación médica y más que nada la validación dimensional. Por ahí cuando sale el modelo, hay veces que los modelos salen deformes, a veces que los modelos se despegan de la plataforma. Esa es toda ¿cómo decirlo? Toda la problemática que uno se encuentra día con día, ¿no? ¿Qué pasa? A veces los modelos salen deformes, como les comentaba, o no salen completos. Hay que validarlos. Para hacer una validación, normalmente, ya sea se hacen mediciones con algún vernier, se toman ahí algunas mediciones puntuales con referencias para saber que el modelo es realmente como está el paciente actualmente. Y también se utiliza lo que son escáneres 3D que es un poquito ya una tecnología más avanzada, pero también es más accesible como se comenta actualmente, un escáner 3D que hace 3 años, ¿no? Quizás. Entonces, el escáner 3D nos ayuda a validar el modelo impreso. ¿Por qué? Porque con un escáner digital 3D, una vez teniendo la pieza,
se regresa a la parte digital, al mundo digital, al programa de modelado, y ahí se compara. Entonces, si vemos que ahí hay una deformación, el programa nos va a decir qué tanto se está deformando y ahí podemos saber si el modelo es válido o si realmente vamos a necesitar que repetir este modelo. Siguiente, por favor. Y bueno, aquí está ya realmente el caso que se platicó, que lo que estaba comentando el doctor Cristian. ¿Qué fue lo que primero se hizo? Pues realizar aquí el tema del modelado, ¿no? De la segmentación. Ahí en la imagen superior izquierda pueden ver lo que es el hueso con este tumor, con este crecimiento uniforme, toda la parte del volumen de la parte del hueso que se va a tener que retirar, ¿no? Y luego ya en la parte de abajo estamos viendo lo que es la impresión 3D. Bien importante esta imagen porque ahí está el delineado que nos está marcando el médico. Entonces, teniendo esta parte ya delimitada, digamos, ya podemos trabajar en la parte del mundo digital, en la parte del modelado 3D. Entonces, me voy un poquito más rápido, pero bueno, aquí la idea es, teniendo el modelado físico, se tiene una reunión con el médico, se platica, él te va o me va diciendo a mí qué es lo que se requiere y ahí con la parte de la delimitación en el modelo físico se hace el corte. La siguiente, por favor. Aquí ya está la planeación 3D y que es la planeación virtual. Si pueden ver ahí la parte de color como rojo, tiene tiene todo el corte, ¿no? Entonces en la parte de arriba es el hueso que se sustrajo y en la parte de abajo ya viene la parte de este, la cranectomía virtual, llamémosle así, ¿vale? Entonces ahí ya no tenemos hueso, ya está todo limpio. La importancia de hacer esto es que podemos hacer varios modelos, iteraciones virtuales y impresas 3D incluso. Entonces por ahí hicimos varios modelos el médico, bueno, Cristian ahorita nada más tiene ahí uno, pero hicimos varios modelos. Hicimos uno con el corte, hicimos uno con un corte menor, hicimos el modelo nada más del hueso que se sustrajo para identificar de qué tamaño iba a ser. En fin, hicimos muchas iteraciones de modelado. Aquí lo importante es entender que podemos hacer iteraciones muy rápido de manera virtual y también ya de manera física es un poco más fácil con la velocidad en las impresiones. Entonces, una de las ventajas aquí importante, cabe resaltar, es el tema de las guías de corte, ¿no? Teniendo ya qué tanto vamos a cortar, pues es más sencillo hacer un modelado de una guía de corte que se puede imprimir incluso y mandar en el día de la cirugía para que se utilice para el corte. Siguiente, por favor. Y bueno, aquí básicamente es unas imágenes muy básicas de cómo fue el proceso del modelado del implante. Aquí, como ya vieron en la imagen anterior, se tenía el corte, toda la parte de la cranectomía. Aquí ya está el modelado. Como todos pueden ver, pues es un modelado bastante ajustado al defecto que se tenía. ¿Qué pasa? Pues lo mismo, ¿no? Como estamos hablando del mundo digital virtual, podemos hacer de todo. Tenemos mucha precisión, tenemos toda la parte del ajuste con el médico, se trabaja en tiempo real incluso. Ahorita les vamos a enseñar un video rápido de cómo se hace. Se trabaja en tiempo real el tema del modelado del implante y ahí depende mucho también del médico, ¿no? De qué tanto esté involucrado en el paciente para tener un gran resultado. Como se comentaba, aquí se hizo un poquito de la compensación del músculo temporal para no quedar un poquito suprimida esa zona. Siguiente, por favor. Y bueno, aquí no quisiera repetir, pero aquí fue el día de la cirugía. Ahí están, por ejemplo, todas las imágenes. Una imagen importante ahí que se ve en la parte inferior izquierda es el hueso retirado. Realmente fue muy similar al hueso que se tenía planeado, ¿no? Cuando se hizo la planeación virtual, las dimensiones fueron muy similares y con eso pues nos ayudó mucho a que el implante quedara perfectamente bien. Como dice el médico, pues fue muy rápido, se pudo hacer doble intervención en una misma y pues el resultado estético fue muy bueno. Y siguiente, por favor. Entonces, nada más como a resumen, sería, sí, es 100% importante, yo siempre lo recomendaría, ¿no? El hecho de hacer estos modelos anatómicos o incluso los modelos virtuales digitales nada más para visualizar, ayuda mucho, reduce mucho el tiempo quirúrgico, son 100% personalizados y pues el ajuste casi es igual al 100%, ¿no?
Algo importante que me gustaría decir antes de terminar es la manera digamos, actualmente ya no es tan costoso hacer un tema de estos modelados, ¿no? Antes se pensaba que sí, que era muy costoso y tal. Ahorita ya cualquier persona, yo creo que ya hay mucha gente que imprime en 3D, ya hay mucha gente que se dedica a este área, ya nada más la parte de ¿cómo decirlo? La planeación, pues es un diseño, es una parte de modelado, es un servicio de modelado, pero realmente el costo ya es más accesible que antes. Y bueno, siguiente, ahí está mi contacto, mi número, por si en algún momento, si tienen algún caso, si tienen algo que les gustaría, pues vaya a hacer un modelado, a hacer algo virtual, alguna asesoría, algo, con todo el gusto yo estoy ahí a sus órdenes. Cualquier duda que tengan en impresión 3D, realmente no, sin ningún compromiso me pueden hablar, mandar mensaje ahí y yo con todo el gusto les estaré ayudando. Nada más por último voy a compartirles un videito. Déjenme hacer un cambio rápido de pantalla para que vean un poquito cómo es el proceso ya dentro de... Perdón, ¿sí me escuchan? Sí, sí, te escuchamos. Perfecto, perdón, hice un cambio, entonces estoy haciendo aquí malabares. Este es un video realmente de cómo se genera ya un modelado. Es un time lapse bastante rápido, realmente involucra mucho, mucho trabajo, mucho tiempo, pero queríamos trabajar un poquito, queríamos más bien hacer esta presentación para que se dieran cuenta del proceso, de cómo se trabaja, cómo se llega a un resultado, cómo juntar el mundo del diseño, de la ingeniería, que es mi mundo, con la parte médica, con la parte... eh, ay, perdón. Perdón, se subió bastante. Pero bueno, es la idea, ¿no? Que vean cómo se desarrolla una planeación que involucra modelado, impresión 3D, mucha plática con el médico, mucho expertise médico y de la parte del diseño, pues también estar bien al pendientes y bien constante ahí cada visita para ir revisando qué se va a cortar, qué no se va a cortar, qué se necesita, ahí, por ejemplo, eh, se hicieron varias iteraciones, pero bueno, al final el resultado fue bastante bueno. Eh, Aquí se está mostrando un poquito el proceso, como les comentaba, es un proceso entre que medio artístico y muy ingenieril, muy técnico también. Entonces ahí entra como el mundo mucho del modelado 3D, el modelado digital, y pues la parte también de anatomía, para conocer todas las partes anatómicas, todo el modelado que se necesita. Y y vaya, pues como les repito, ¿no? Aquí la idea es juntar los dos mundos, la parte digital, la parte de diseño, con la parte médica, con todo lo que hacen ustedes y que la verdad es que es algo impresionante. Esa parte te agradecemos mucho, Alberto. No sé si hay, alguien tenga una pregunta. Y buenos días, doctor. Gracias. Comentó que ya no era tan costoso, pero un parteaguas que es no tan costoso. O sea, hablas en precio, dices. Por ejemplo, un Sí. procedimiento de Dependerá, poner una tapita. correcto, dependerá mucho. Ahí sí te voy a platicar algo de mi día a día, ¿no? Mucho tiene que ver con quién lo planeas. Honestamente, pues esto, pues como bien lo sabes, suena ajeno a veces incluso para nosotros mismos, que no significa que no sea posible llegar, ¿no? El punto es que si tú lo haces a veces con ciertas empresas, las empresas solamente los costos de lo que te hacen del programa te puede subir un costo hasta 130,000 pesos,
¿no? Pero en cierta medida, si lo haces con materiales biocompatibles que no sean tan caros, si tienes a tu equipo perfectamente bien, puedes reducir costos hasta la mitad. Entonces, ese tipo de cosas, lógicamente que hay que verlas conforme va pasando pues cada paciente, ¿no? No todos los pacientes también hay que entender eso, no todos los pacientes son pues elegibles para este tipo de procedimientos y no me refiero al dinero únicamente. Me refiero también a los materiales, porque hay materiales que evidentemente no me van a ayudar para cierto tipo de cirugías y que incluso puedan no necesitar una impresión 3D para poderlo hacer. Pero en cuanto sí, el simple hecho de la inversión sí vale mucho más la pena para un paciente que está buscando pues resultados sobre todo estético, que estamos buscando pues en una sola cirugía te estás ahorrando dos, como lo había comentado. Entonces, los costos se pueden ajustar bastante bien y en lugar de eso, pues ahorrar, ¿no? En este caso, pues el costo podríamos decir más o menos ese precio. La planeación, lo caro en ese caso, pues es lo que a veces las empresas cobran por su... Ajá, correcto. Por el tiempo, ¿no? Porque me imagino que lo habitual es la malla titánica, que es casi siempre, ¿no? Depende del tiempo, ¿no? Ahorita en estos tiempos, para órbita, fracturas, mallas, ¿no? Para cuestiones oncológicas, ya tenemos varias opciones, sobre todo orbitario, cuando nos vamos a puro orbitario, pues sí, estamos hablando que actualmente estamos en la época del PIC, ¿no? Hablábamos bien, las resinas están bastante bien, pero existen también otras alternativas como los polímeros de metilmetacrilato. Eso también, y también es un material bastante asequible. Desventajas, es como una plastilina. Hay algunas que son exotérmicas, que puede ser una desventaja, ¿no? También existen pues los bancos de óseos que ya les había comentado. Lo malo de estos también es que se reabsorben, ¿no? El hueso se reabsorbe por sí solo, o el cuerpo se empieza a reabsorber. Hay pacientes que veo que ya después de operados empiezan a tener ciertos defectos craneales, pero porque el hueso se empieza a reabsorber. Eso, y en los casos peores pues se infectan, ¿no? Y ese es un problema a veces, cosa que no sucede tanto con ciertos materiales. El titanio, por ejemplo, es muy factible poderlo moldear a gusto, poderlo utilizar es bastante asequible. Sin embargo, a veces no es tan anatómico, ¿no? O si aumenta el tiempo quirúrgico. O yo que estoy tan expuesto a este tipo de cirugías, veo más posibilidad de que se te exponga a los años una malla de titanio a que se te exponga un material de estos. Incluso he tenido pacientes que con años, con tiempo incluso se llegan podemos, digamos, proteger o cuidar de no tener que quitarle toda la prótesis con este tipo de materiales y se comporta más como que si fuera su hueso, pero es bastante mejor, bastante mejor, pues, porque con la malla a veces sí, como tienen ahí ciertos, por así decirlo, picos, se te exponen y conforme el paciente va aumentando en años, no sé si han visto ya personas mayores cómo se empieza a atrofiar la piel. Lo mismo pasa con ciertos tipos de los materiales, se exponen y pues no hay de otra más que quitarlos, ¿no? Y como le dices a un paciente, a veces son personas que pues tienen mucho estigma en cuanto a cómo los ven, sus defectos, entonces les quitas las mallas y luego es difícil cirugía, estarle lavando, a veces se vuelve a abrir, o sea, en ese tema, y qué bueno que lo comentaron, ¿no? Probablemente a futuro se vea que es más factible hacer este tipo de modelos porque no encontramos tanto problema de ese tipo. Porque yo me he notado que hacen comida y en segundo tiempo se vuelve a poner la malla, entonces se pone no asienta doble anestesia. Sí, digo, en ese tipo de casos, porque ese lo vemos sobre todo en traumas, ¿no? En traumas, pues es irremediable y es necesario. ¿Por qué? Porque necesitas hacerle espacio al cráneo, ¿no? Al cerebro para poder. Pero en este tipo, por ejemplo, fracturas o situaciones oncológicas, sí es factible hacer una planeación. Y si lo hacemos, por así decirlo, a marchas rápidas, tienes un modelo anatómico probablemente en una semana. Entonces es bastante factible hacerlo. El rechazo, esa palabra me genera, me gusta pues, pero
No tanto, porque no existe como tal, o al menos en mi práctica, eso es una opinión personal, ¿no? No existe un rechazo, no existe así como rechazo, el material lo rechazó, se infectó. La respuesta correcta es se infecta. Y eso son por cuestiones del manejo de los materiales, del manejo de cómo se esterilizó y cómo se manipuló durante la cirugía. Como tal, un rechazo, no, porque estos son plásticos biocompatibles. Entonces, más que rechazo, yo le llamaría infecciones, ¿no? Y también que se expongan ahí. Cuando se expone le llaman, eso lo rechazó. No, es que estabas en un punto en donde hacía mucha fricción y la fricción provocó una úlcera, básicamente, en esta zona y se expuso. Pero como tal, es una infección. ¿Alguna otra pregunta? Si no es, si ya terminamos, entonces pues agradecerle a todos por su tiempo y sé que fue un poquito pesada la sesión el día de hoy, pero muchísimas gracias. Y nada más, aquí aprovechando para, bueno, para agradecerle, doctor, por este ejemplo que nos puso, también al ingeniero Alberto por pues dejó muy claro todos estos casos clínicos, quedó súper claro cómo se puede utilizar y pues agradecerles por su tiempo, estuvo muy claro todo y pues muchas gracias. Gracias. Sí. No, hombre, gracias a ustedes por la invitación. Qué bueno que les gustó y cualquier cosa, de verdad que estoy a sus órdenes. Cualquier duda que tengan, cualquier caso, cualquier incluso pregunta en cuanto a impresión 3D, con mucho gusto se las resuelvo, ¿vale? Ahí tienen mi edad, mis contactos, cualquier cosa, si no, hay con el doctor Cristian. Muchas gracias, doctor.